El otro día, hace justamente más o menos 2 semanas, invitaba al canal a un miembro del canal, una persona que como tú seguía mis vídeos y que hace un tiempo me habló de una aplicación que se llamaba Double Wallet. Esa aplicación él ya llevaba más tiempo, yo la llevo probando durante 18 meses y la verdad es que funciona muy bien y os la estuve contando y muchos de vosotros me preguntabais dudas de pues cómo se podía registrar el KYC que no os funcionaba por la web, el tema de cómo funcionaba el tema del staking, el qué había detrás de esta empresa, bueno, diferentes dudas e incluso muchos me preguntabais el teléfono de Alessandro para poder hablar con él y preguntarle cosas. Al final, como no era operativo, lo que le he dicho a Alessandro es que crease un grupo de Telegram para la comunidad de usuarios en España, igual que hay una creo que en Italia, pues una en España, para que le podáis preguntar dudas, podáis hablar allí, dar vuestra opinión, compartir resultados. Bueno, creo que puede ser interesante para todos y justamente aquí tienes en la descripción el enlace a ese grupo de Telegram, que lo hemos creado para este vídeo y que hay alguna persona que ya ha preguntado ahí cosas. Bien. Lo que quiero enseñarte en este vídeo son dos cosas. ¿Por qué Double? Porque muchos a lo mejor no visteis los vídeos primeros que hice sobre esta plataforma. Y cómo se puede crear esta cuenta desde cero. Lo primero que te tengo que decir es que Double tiene diferentes cosas que son muy interesantes. La primera es que es una rampa on-off, es decir, te permite cambiar euros por criptomonedas. Y lo puedes hacer directamente desde Wise. Ya sabéis que Wise, el neobanco, es enemigo o no le gusta que mandes dinero a exchanges centralizados, que no están a tu nombre, que la cuenta no es de tu nombre, sino es del exchange. Entonces esto mucha gente le capaba Wise las transferencias a criptomonedas. En cambio con Double Finance lo que te va a permitir es mandar directamente de Wise a Double Finance, que es un ámbito cripto, por la sencilla razón de que a donde mandas no es a una cuenta genérica del exchange, es una cuenta de Malta, con IBAN de Malta, a tu nombre, con lo cual Wise es como si fuera un neobanco más, no pone pegas, y puedes enviarte tus euros directamente a Double Wallet y en Double Wallet ya lo puedes cambiar por moneda estable, por Bitcoin, por Ethereum, etc. Por lo tanto, es una manera muy sencilla para hacer on-off ramp, ¿vale? Que es lo que se llama básicamente al cambiar de una moneda a otra. Después, tiene una Visa, una tarjeta Visa, que lo que te va a permitir básicamente es gastar tus criptomonedas sin comisiones de mantenimiento, sin comisiones de recarga de la tarjeta y con comisiones únicamente por transacción de un 2-2,5% creo recordar. ¿De acuerdo? Con lo cual es un servicio bastante majo, una Visa para poder gastar aquí y allá con tus criptomonedas. Por otro lado tiene la parte de staking, que fue la que estuvimos hablando en el vídeo que te he comentado. Un staking que va hasta el 24% de APR anual. Bueno, es anual, el APR es anual, un 24% anual. Y digo hasta porque dependiendo del capital que hayas stakeado, tienes más o menos porcentaje, ¿de acuerdo? Un porcentaje que Alessandro ha estado analizando después de sus 3 años con el grupo italiano, lo que le da uno, lo que le da el otro, ha sacado simplemente unos baremos. Y llegó al baremo de que los que meten por lo menos 4.000 euros, que se les activa el Platinum, el pase Platinum, lo tenéis en el vídeo de aquí arriba, tendríais pues eso, un 22-24% de APR, ¿de acuerdo? Con lo cual está muy bien para diversificar. Y mucha gente comentaba, dice, bueno, ¿y cómo es posible un 24 APR? Bueno, es posible porque lo hemos visto en las pantallazos que hemos ido comentando en el vídeo anterior y porque llevo 18 meses yo probándolo en mis propias carnes y es así, y Alessandro lleva como 3 años y también es así. Y os lo enseñamos con pantallazos. Entonces, hoy lo que he querido hacer es básicamente meterme también un poco en qué es esto de Double Wallet. Si nos vamos directamente a la página, vemos, por ejemplo, que dicen que es una plataforma de intercambio de criptomonedas de vanguardia que va a lanzar en septiembre lo que es más como un exchange. Ahora mismo se trata simplemente de una tarjeta, un staking y un swap de 2, 3, 4, 5 monedas, no tiene más. Y en septiembre tienen planeado lanzar ya un exchange. Bueno, pues esto es una información que podemos ver aquí. Las tarjetas cripto, como hemos dicho, para gastar tus criptomonedas en el mundo real con la facilidad y comodidad que hace que Double Finance sea tan interesante. Sí que es cierto que la plataforma está como en fase beta, es decir, a nivel de diseño, a nivel de cómo ves la pinta, pero el motor, que es lo importante, funciona muy bien porque lo hemos comprobado. Luego hay otras cosas, pues eso, que te da error el KYC, que a veces la web no sé qué.
ese tipo de cosas ya le hemos avisado en alguna ocasión, pero es que es un proyecto que está creciendo, está creándose en estos momentos. ¿Quiénes son? Entonces aquí vamos a entrar realmente, he estado mirando realmente si lo que pone aquí tiene sentido para ver realmente quién hay detrás. El CEO yo lo conocí, me lo presentó Alessandro, viene de familia de Italia, de gente en negocios de hostelería muy potentes en Italia, de temas de alquileres de lujo, etcétera. Y luego además tiene el grupo una fintech y luego ya tiene, de esa fintech derivan estos proyectos que están generando con un fondo detrás, etcétera, que es lo que hace que Double Finance puede dar lo que da. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Smart Technologies, que está empresa registrada en la UE y constituida en Bulgaria, me he ido a mirarla, a la página esta búlgara, de la República de Bulgaria, y básicamente buscándolo por el numerito que aparece aquí, pues directamente me aparece aquí la empresa, que esto está en búlgaro, pero si le das a traducir y le dices que no es inglés, sino que es búlgaro, pues ya te lo traduce un poquito mejor. Entonces, nada, te metes aquí y puedes ver que efectivamente es una empresa registrada en Bulgaria, con toda la información. A ver si me lo coge. A ver, no está en inglés, está en búlgaro. Translate. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, lo podéis traducir y si tenéis tiempo, le podéis echar un vistazo. Dice también que está representado en Italia por Double Technologies SLR, con el código tal. He ido a esta empresa, perdón, aquí, y lo mismo. Aquí aparece la empresa de Double Technologies SR en el registro de empresas de Italia. Con lo cual, son empresas registradas, ¿vale? Que podemos ver y certificar. Después dice que tiene diferentes socios o partners. Una de ellas es Striga Technologies, que es una empresa que se dedica principalmente a vender servicios de cripto e infraestructuras bancarias para terceros. Entonces, Double Finance, que digamos que es una fintech que tiene en la parte del fondo, utiliza Striga pues para generar el tema de las tarjetas y para poder dar el IBAN y todo ese tipo de cuestiones. Es decir, se apoya en esta empresa que ya está establecida para hacer ese tipo de servicios con las licencias oportunas, para pasar los KYC, el tema de compliance, el tema de las crypto wallets, crypto exchange, es decir, se apoyan en la tecnología que que tiene esta empresa y la subcontratan. Y luego por el otro lado también tienen Wayster As, que es una empresa también de Estonia, las dos estas son de Estonia, que la he estado mirando y la tengo aquí. Y lo mismo, es una empresa que sirve sobre todo para generar tarjetas Visa para compañías. Y es la manera que tienes para crear un proyecto y adherir servicios como las tarjetas, el IBAN bancario, sin los farragosos procesos de licenciamiento, lo que cuesta todo eso, y es una manera de crear una fintech sobre capas de empresas que ya tienen este servicio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, Double Wallet es una empresa que, bajo mi punto de vista, funciona, ha funcionado, conozco al CEO, porque me presentó Alessandro, y todo lo que he podido ver y analizar en esto, todo, pues bueno, hay sustento detrás, ¿no? Entonces, esto es también un poco para la gente que me preguntaba eso. Por otro lado, es una empresa que tiene, digamos, un fondo que se dedica a tema de Forex y materias primas y tradea con ese tipo de cosas, con un algoritmo, inteligencia artificial, etcétera, que es lo que está generando los dividendos. Y esos dividendos lo que hacen es después te los pasan al Double Wallet en forma de USDC. Pero realmente el trabajo lo está haciendo un fondo, solo que tiene la parte de Double Wallet para captar usuarios que quieran dejar depositado un importe y entonces hacer como un híbrido entre las finanzas tradicionales con las finanzas cripto. Y entonces, en base al rendimiento de las finanzas tradicionales, y con esa tecnología que hay detrás, aportan a la gente que ha aportado dinero en el tema de la parte más cripto, por así decirlo, ¿no? Entonces es una manera de hacer staking, que ya sabéis que hay muchas formas de hacer staking. Puedes ir a Binance y hacer el earn, que no deja de ser staking, dejas un dinero y te van dando un porcentaje, te vas a un mundo de finanzas descentralizadas y con un smart contract dejas un dinero y te van dando los intereses, y en este lado lo que quieren hacer es como un poco un híbrido. Cogen la parte tradicional, la parte cripto, la juntan, tienen dos empresas, una se dedica a una cosa y otra se dedica a otra,
y lo que hacen es juntar todo eso. Y eso es un poco lo que da lugar al tema de Double Finance y por eso es algo tan estable y ahora, por ejemplo, en las últimas caídas del mundo cripto, incluso del SP500, se ha mantenido bastante bien y ha seguido dando los rendimientos semanales que dice que da. Un poquito más bajos, sí que es cierto, pero luego eso se regula y otras semanas te dan un poquito más, para al final en cómputo general de un 22 a un 24% anual. Vale. ¿Cómo puedes abrirte la cuenta? Esto es algo que también me ha preguntado mucha gente. Pues simplemente con este enlace de aquí te creas la cuenta. Y la cuenta básicamente la puedes hacer directamente en la web. Por ejemplo, el enlace que os he dado es el de double wallet, este de aquí. Y básicamente, una vez que accedes a este formulario, simplemente tienes que rellenar con tu información. Ahora tengo que verificar el correo y ahora tengo que verificar el teléfono. Y ahora continúo el registro. Entonces, ahora, cuando ya has completado el registro, lo que tienes que pasar es un KYC. Entonces, hay mucha gente que me ha notificado que una vez que lo hace con la página web, el KYC no le permite finalizar, le da el botón de Submit y no le hace absolutamente nada. Si os pasa ese tema, que puede ocurriros, porque como os he dicho, esto está, pues eso, de nueva creación, están haciendo todos los cambios, están haciendo la plataforma nueva, etcétera, pues tendréis que iros a la aplicación del móvil y en la aplicación del móvil simplemente daros de alta, pasar el KYC. Ponéis los datos, os verificarán el KYC y una vez que estéis dentro ya estaréis dentro de lo que es la cuenta activada con todo ya perfecto. Bien, una vez que estáis ya con la cuenta activada, luego es muy sencilla la aplicación, porque por un lado tienes la cartera total, tienes en la primer icono de la casita qué es lo que tienes actualmente. Tienes en spot $154 en mi caso y luego tienes en el Web3, que es lo que está en el staking, $1.000, ¿de acuerdo? Y luego además tienes en la tarjeta de Double Card $131 para gastar. Si le das al siguiente botón de la billeterita, vas a ver los diferentes activos que puedes tener: Euro, BNB, BTC, Ethereum, Polygon y USDC. Aquí vas a poder, por ejemplo, arriba que pone Spot, depositar. Y cuando le das a depositar, le dices que depositas cualquiera de las criptomonedas que quieras, o si quieres hacer el on-ramp, es decir, el pasar de euros a cripto, simplemente tienes que marcarle que quieres depositar euros y te va a dar la información, fijaros, con el IBAN de Malta, para que desde un Wise te deje enviar dinero en euros a esta plataforma. Una vez que te ha llegado el dinero, simplemente, como tengo yo ahí esos 22.50, únicamente tendrías que convertir, que es ese botón de ahí, y le dices, oye, yo quiero convertir los euros, el máximo que tengo de los euros, a la moneda que sea, USDC. Le darías a convertir y directamente tendrías ya los USDC que te podrías enviar incluso a otra billetera tuya o a donde quieras con la opción de retirar. Le darías a retirar y aquí puedes seleccionar qué asset quieres retirar, incluso si fueran euros, a la cuenta bancaria de nuevo, en qué red y a qué billetera y qué cantidad. Y con esto ya tendrías el dinero para poderlo meter y para poderlo sacar. Si le damos a la DW del medio, aquí lo que podemos hacer también es depositar ese dinero también desde aquí. Podéis depositar cualquier tipo de activo desde aquí. En mi caso yo tengo Platinum porque me lo ha regalado el CEO, pero en realidad para tener el Platinum son 4.000 euros de staking, ¿de acuerdo? Que 4.000 euros de staking básicamente te va a dar ese 22-24% de APR anual. Y después en el dólar, aquí es cuando puedes ver también toda la parte de los cashback que cada semana vas a ir recogiendo. Si volvemos a la billetera, ves que pone Web3, que no lo hemos visto antes. Si le das a Web3, aquí es donde puedes hacer el tema del staking y puedes depositar el dinero, por ejemplo, a que te vayan haciendo, bonus cada 7 días, es decir, el rendimiento te lo van ingresando cada 7 días, cada semana, o si lo prefieres, puedes hacerlo cada 30 días, que lo han sacado eso nuevo. Si tú, por ejemplo, tienes USD a 30 días, le pinchas, es tan fácil como que el dinero que tienes ahí le das a stake. Y aquí puedes seleccionar la billetera, por ejemplo, de Spot, y dices, oye, yo quiero hacer el máximo y quiero hacer esto. Simplemente le das a confirmar y se te va a stakear. En el momento que lo quieras unstakear, es decir, hacer lo contrario, decir, oye, lo quiero quitar de staking, pues que sepáis lo siguiente. Cuando lo haces staking,
tienes que esperar una semana que se ejecute y luego a la siguiente es cuando te empezarán a dar los bonos. Cuando haces unstake, lo que tienes que hacer es al botón de unstake, seleccionar el monto que quieres y cuando lo hagas vas a emitir una orden, una solicitud de unstakear todo este capital. Una vez que lo hagas, va a pasar un tiempo hasta que te salga un botón en el que puedes darle a aceptar. Una vez que lo aceptes, normalmente pueden ser 24 horas o por ahí, tiene que ocurrir una semana, tiene que pasar a transcurrir una semana y te dejarán y se activará el proceso que dura aproximadamente 15 días. Esto normalmente cuando estás en DeFi y trabajas en el staking, el smart contract es mucho más rápido, pim pam. Cuando trabajas por ejemplo con Cardano o con Toncoin, tienes que esperarte al siguiente epoch, ¿vale? Y entonces tienes que esperarte 15 días, lo que sea, cada red tiene su historia, para poderlos liberar. En el mundo de los fondos pasa un poquito lo mismo, como esto está salido de un fondo que trabaja con posiciones en el mercado de Forex y en el mercado de las materias primas, necesitan estos tiempos para poder desbloquear ese dinero y volvértelo a ingresar en tu cuenta, ¿de acuerdo? Que sepáis que existen estos tiempos y que son totalmente normales. Y luego lo dicho, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier problema, si tenéis cualquier cosa, pues bueno, Alessandro se ha ofrecido a crear esa comunidad en la que podéis dar vuestras opiniones, vuestras dudas, compartir los rendimientos que os está dando. Y así de entre todos vamos a ir viendo qué tal funciona Double Wallet, que ya os he dicho que lo he probado yo primero y que en 18 meses ha ido muy bien. Se ha cumplido lo que prometen. ¿De acuerdo? Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y dale a la campanita porque cada domingo seguiré subiendo un vídeo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!